el panel de discusión sobre la tensión entre las Cortes Constitucionales y los otros poderes del Estado. Nos acompañan el magistrado y presidente del Consejo Constitucional francés, Jean-Louis Debré, y el magistrado de la Corte Constitucional colombiana, Mauricio González Cuervo. El magistrado francés Jean-Louis Debré es el presidente del Consejo Constitucional francés desde el 2007, y aunque lo presentamos ayer, vale la pena refrescar un poco el perfil del doctor Debré. Es licenciado en Derecho y doctor en Derecho, diplomado en Estudios Superiores de Ciencia Política y Derecho Público. Se ha destacado como magistrado en la Administración Central del Ministerio de Justicia, juez de instrucción en el Tribunal de Gran Instancia de París, ministro del Interior de Francia, concejal de París y presidente de la Asamblea Nacional de Francia. El doctor Jean-Louis Debré expondrá en esta oportunidad las relaciones entre el Consejo Constitucional y los poderes públicos del Estado y la doble dimensión política y jurídica de esta institución. Doctor Debré. Primero, quisiera felicitar a Colombia, que acaba de ganar su partido de fútbol contra Bolivia. La historia del Consejo Constitucional francesa es reciente. La institución que presido tiene 53 años. Sus relaciones con el poder político y el poder judicial es una construcción permanente. Oui, les relations que nous avons, que nous entretenons avec le pouvoir politique de l'État, avec les autorités judiciaires, s'est construite progressivement, car au départ, il n'est pas dans la tradition française d'un contrôle de constitutionnalité. No hay en la tradición francesa control de constitucionalidad. Somos los herederos de Rousseau, de la Revolución, de la ley como expresión de la voluntad general, de la ley hecha por los representantes del pueblo, que no puede ser modificada, corregida y rectificada. Ha sido entonces progresivamente y en todo caso desde 1958 que los constituyentes crearon una Corte Constitucional, un Consejo Constitucional que en sus inicios no tenía ninguna vocación de convertirse en una Corte Constitucional. Era un arma dirigida contra el Parlamento para que el Parlamento respete la Constitución y en particular la repartición entre el campo de la ley y el campo del reglamento. Y así, entonces, progresivamente, porque hay una lógica institucional, porque hay una dinámica constitucional, el Consejo Constitucional se impuso como una institución esencial del buen funcionamiento del Estado republicano francés. Progresivamente, sí, porque primero ampliamos nuestra competencia al considerar que teníamos que examinar la ley con respecto a la Constitución, pero también con respecto al preámbulo de las constituciones anteriores, preámbulo de la Constitución de 1946, preámbulo de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Después,
abrimos el campo de consulta del Consejo Constitucional, puesto que inicialmente solo podía ser consultado por el presidente de la República, por el primer ministro, por los presidentes de la Asamblea Nacional y del Senado. Y en 1974 decidimos que también podía ser consultado por 60 senadores o 60 diputados. A partir de entonces, pues, la oposición, cualquiera que sea, puede consultar al Consejo Constitucional. Y así el Consejo Constitucional prosiguió su camino. Consideró no solamente que podía declarar una ley constitucional o inconstitucional, sino que también podía emitir reservas de interpretación, como lo dijo hace un momento el profesor Rousseau. Y así, hasta ahora, el control era un control a priori. Se trataba de consultar al Consejo Constitucional antes de que la ley fuera promulgada, antes de que le fuera aplicada a los ciudadanos, porque la ley es la expresión de la voluntad general y una vez votada por el Parlamento ya no podía ser rectificada. Y entonces, hace un año y medio, 2 años, modificamos la Constitución y al lado de este control a priori se instituyó el control a posteriori. Y en este contexto es en donde deben analizarse las relaciones entre el Consejo Constitucional y los poderes del Estado y el Poder Judicial. Antes de ilustrar un poco lo que presentó magníficamente el profesor Rousseau hace un momento, el primer problema que se plantea es saber si tenemos los medios para enfrentar este conflicto. Y allí se plantea un problema muy difícil. Es el problema del origen de los miembros del Consejo Constitucional. Miré cómo son las cosas en los principales países europeos y vi que ningún sistema es satisfactorio. Y creo, pero esto tal vez sea tema de otro coloquio, la composición de las Cortes Constitucionales. Y creo, aunque el profesor Rousseau no está de acuerdo conmigo, que nosotros tenemos el sistema menos malo, porque sabemos quién nombró a quién. Y los miembros del Consejo Constitucional no dependen de ningún partido político. En segundo lugar, para afrontar este poder político y para enfrentar este poder judicial, nosotros tenemos independencia financiera. ¿El presupuesto es el nervio de la guerra? Sí, respondo sí, porque el presupuesto del Consejo Constitucional francés es determinado por el presidente del Consejo Constitucional. Se integra al presupuesto del Estado, pero por tradición los parlamentarios no lo discuten, no lo modifican. Y nosotros no estamos sometidos al control del Tribunal de Cuentas, somos amos de nuestro presupuesto. Entonces, ya que hoy somos una institución que yo diría que es una institución de disuasión o disuasiva, señor profesor. Hace unos años un secretario de Estado norteamericano, McNamara, había establecido una teoría, la teoría del equilibrio del terror. Y es porque cada uno de los tuyos frente a los otros si cada uno tiene la posibilidad de darle golpes al otro, entonces uno y otro están tomando el buen camino. Y como el Consejo Constitucional así se ha cuestionado y afortunadamente es criticado y cuestionado, es decir, que es independiente. Así pues, el Consejo Constitucional está ahí para intentar poner el orden en nuestra legislación. Entonces, si somos lo que somos, es ante todo porque el legislador lo ha permitido, porque nuestro estatuto, nuestra función, nuestra misión está establecida en la Constitución. Nosotros no nos consultamos nosotros mismos. Obviamente hemos interpretado nuestra misión, pero para entrar en conflicto con el control político,
sería necesario que, bueno, si queremos cuestionar las leyes, no podemos apropiarnos de esto. Nosotros no podemos, como la Corte Suprema de los Estados Unidos. Hay casos en donde mayoría y oposición no consultan al Consejo Constitucional. Esto sucedió hace algunos años. Una ley de finanzas, un presupuesto del Estado no fue sometido al Consejo Constitucional porque los diputados de la mayoría y los de la oposición no quisieron que así fuera. Asimismo, cuando el gobierno reciente modificó una ley sobre las universidades, nosotros tampoco fuimos consultados porque hubo cierto número de diputados y senadores que no quisieron llevar el caso al Consejo Constitucional. Por eso, nuestro poder es ante todo el que nos fija la Constitución. Ahora, en el control a priori, el enfrentamiento con el poder o con los poderes políticos es evidente y es normal por dos razones. Porque nuestra intervención se sitúa en el tiempo político, en el tiempo del debate político. Voy a darles un ejemplo. Hace algún tiempo, una ley propuesta por el gobierno para luchar contra el efecto invernadero, había impuesto un impuesto al carbono. El gobierno había hecho de esta ley un elemento importante de su política y, por supuesto, fuimos consultados. Y en el tiempo político dijimos que ese impuesto era contrario al principio constitucional de la igualdad de los ciudadanos ante las cargas públicas. No se puede crear un impuesto y exonerar al 93% de los contribuyentes de este impuesto. Allí fuimos designados por el poder político como habiendo impedido aplicar su reforma. Pero si estamos en combate permanente con el poder político, es ante todo, y lo digo claramente, debido al Parlamento, porque la ley, por lo menos en Francia, se ha convertido en un medio de comunicación política. La ley tradicionalmente debía fijar normas y arreglar situaciones a largo plazo. Hoy en día, frente a una situación política, frente a un acontecimiento, frente a un drama, la respuesta de la política es una ley, sin preocuparse por saber si esta ley es aplicable o no, o si echa bajo principios. Es la respuesta de lo político ante un acontecimiento. Veamos un ejemplo. Hace 50 años, el Código de las Leyes, es decir, el libro que cada año recapitulaba las leyes votadas por el Parlamento francés, pesaba 500 gramos. Hoy pesa 6 kilos. Se han multiplicado las leyes y así la ley se ha convertido en un medio de comunicación política. Y como es un medio de comunicación política, ya no se piensa en los principios, como los principios constitucionales y republicanos, porque hay que responder a una emoción, a una angustia. Y si lo político no responde inmediatamente a esta angustia, entonces pierde consideración. Y nosotros, que debemos decidir dentro de ese tiempo político, tenemos que decirle al poder político: sí, hay una angustia, pero ustedes no van a responder a esta angustia mediante una ley o mediante disposiciones que atenten contra los principios que constituyen el valor de nuestro país. Entonces, en el control a priori, estamos necesariamente enfrentados a nuestro gobierno y a nuestra mayoría parlamentaria, pero también estamos enfrentados a la oposición. Porque si validamos una ley, inmediatamente la oposición, que también está en una política espectáculo, nos cuestiona y dice: miren, no pudieron resistir a la presión del poder político. Y así, este control político es difícil. Este control del Consejo Constitucional es difícil en este tiempo que llamamos el tiempo del control a priori, puesto que tenemos que decidir en el mes siguiente a la adopción de la ley por el Parlamento. Y según que anulemos o que no anulemos, nos sitúan en el campo del poder o nos dicen
que estamos en la oposición, que apoyamos la oposición. Pero esto no importa en realidad, porque si miran ustedes todas las democracias parlamentarias, por lo menos las europeas, vemos por la repetición del modo de escrutinio que donde había multipartidismo, ahora hay fenómenos mayoritarios y que, como bien lo dijo el profesor Rousseau, hoy en día la teoría de las relaciones entre los poderes, ya sea Montesquieu u otros, hace que ya no hay ningún poder parlamentario que sea capaz de oponerse al poder del gobierno, puesto que el gobierno no es sino la emanación de esta mayoría parlamentaria. Esto es un poco esquemático, puesto que los debates se sitúan ya no en el recinto parlamentario, sino también en las instancias de los partidos, pero ya no hay un contrapoder. Y desafortunadamente, y así lo digo, el Consejo Constitucional aparece así como un contrapoder frente a la presencia total del gobierno y de su mayoría. Y bien, hay un segundo conflicto que aparece hoy, es un conflicto muy fuerte, que es un conflicto que nos opone, porque así es el sistema francés, que nos opone a los dos otros órdenes de jurisdicción, a las dos Cortes Supremas, como se dice en Francia, la Corte de Casación, que está en la cima del orden judicial, y el Consejo de Estado, que está en la cima del orden administrativo. Como tenemos la misión de velar por el respeto de la Constitución, es decir, naturalmente, respeto de la ley con respecto a la Constitución. Pero, como lo dijo el profesor Rousseau, nosotros consideramos que también tenemos que juzgar sobre la conformidad o no conformidad de una jurisprudencia con respecto a la Constitución. Y el día que algún día llegará en que digamos claramente que la jurisprudencia de tal jurisdicción suprema no es conforme a la lectura de la Constitución, ese día el conflicto será evidente. Y en ese momento estaremos en una relación de fuerzas muy delicada. De hecho, ya lo estamos. Pero en este control a posteriori, si estamos en conflicto con el Poder Judicial y con el poder de las jurisdicciones administrativas, ya no estamos en conflicto con el poder parlamentario, puesto que cuando decidimos que una ley es inconstitucional, tenemos la posibilidad de llevar esta ley al Parlamento y pedirle y darle un plazo para que rectifique su ley. Es decir, que estamos, o sea, que promovemos la ley, ciertamente encuadrando al legislador, pero le decimos al legislador, bueno, usted tiene un año para ponerse en conformidad con los principios constitucionales. Como les dije, y con esto pienso terminar, el Consejo Constitucional por naturaleza se enfrenta al poder político. Eso ya lo vimos cuando hablé del control a posteriori. Es evidente que es y que será, que está y que estará cada vez más enfrentado al poder jurisdiccional. Y hay un tercer interrogante que surge. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Ya que tenemos ahora un lugar entre las instituciones de la República, puesto que ahora la ley solo existe cuando el Consejo Constitucional le ha dado su visto bueno, o si solo se sigue aplicando cuando así lo ha decidido el Consejo Constitucional, vemos cómo los lobbies, los grupos de presión se desplazan. Cuando yo era presidente de la Asamblea Nacional, veía muy bien
cuánto en esta sociedad nuestra los lobbies, los intereses industriales, comerciales, culturales y otros iban a las antecámaras de los parlamentarios para orientar las leyes. Pero hace unos 2 o 3 años he estado viendo que los representantes de estos grupos de presión pues ya han comprendido, no son bobos, han entendido que tienen que orientar sus acciones hacia aquellos y aquellas que en un momento dado son los que dirán si la ley puede ser aplicada. Y todo nuestro problema hoy es preservar esta independencia del Consejo Constitucional. Ahora, el profesor Rousseau puede decir, yo no puedo decir, pero si somos una Corte Suprema o no, porque Francia es muy complicada. Las dos jurisdicciones, o la Corte de Casación y el Consejo de Estado, se consideran hace tanto tiempo como Cortes Supremas que no entraré en este conflicto. Me limitaré a decir, además de los argumentos presentados por el profesor Rousseau, que dice que una Corte Suprema utiliza las normas, nosotros somos los únicos que utilizamos la norma suprema, que es la Constitución. Por otro lado, somos nosotros quienes debemos decir el derecho. Y, en tercer lugar, nuestra decisión se impone no solamente a las autoridades del Estado, sino también a todas las jurisdicciones. Por último, me pregunto si una Corte Suprema es una institución que toma miles y miles de decisiones por año, varias decenas de miles. No, yo creo que una verdadera Corte Suprema es una Corte Suprema que toma pocas decisiones, pero que toma decisiones muy importantes, puesto que está en la duración, puesto que respeta el derecho, porque quiere construir una sociedad no de emociones, sino de derecho. Y si tenemos el lugar que ocupamos hoy, y cualesquiera que sean los miembros del Consejo, tenemos la impresión de estar separados de la actividad cotidiana y de tratar de ser los continuadores de los valores que han formado nuestro país, los valores de la República. Y veamos una última pregunta en la que no estoy totalmente de acuerdo con el profesor Rousseau, que es la expresión de la opinión disidente. Es un tema muy difícil. Primero, si la opinión disidente existe en España o en Italia, eso es una tradición. Todas las jurisdicciones italianas o españolas, cualquiera que sea su nivel, tienen la expresión de opinión disidente. Pero esa no es la tradición francesa. En segundo lugar, lo que nos importa y lo que le importa al Consejo Constitucional es la autoridad de la ley. La ley es política, es criticada por los políticos, lleva y es criticada por los justiciables. Hay un momento para la seguridad del derecho. Hay un momento en el que esta polémica, esta crítica permanente debe detenerse. Y se detiene porque el Consejo Constitucional, separado de los hechos políticos, que no depende ni del poder político del Estado, ni es complaciente tampoco con el poder jurisdiccional, porque el Consejo Constitucional ha dicho que el derecho tiene este momento preciso. Pero sucede que el Consejo Constitucional modifica progresivamente su jurisprudencia, porque estamos en una reflexión permanente. Hace un momento hablamos del principio de legalidad, que es un principio constitucional. Este no se aplicaba y no se aplica igual hoy que hace 50 años. Otro principio constitucional, el de la libertad de la que hablamos ayer, este equilibrio entre los derechos sociales y las libertades de la persona. Esto no se interpreta de la misma manera hoy que hace 50 o más años. Por consiguiente, el Consejo Constitucional está en una reflexión permanente sobre este concepto de libertad, incluso sobre el concepto de laicidad, que es tan importante en Francia. Creo que cuando nosotros tomamos una decisión, es necesario que en un momento dado acabemos con esta polémica y con este debate.
tal vez podamos reanudarlo con otro nuevo texto. Pero si le dejamos a un miembro la posibilidad, por fuera de la deliberación interna, de expresar una opinión, esto también es atentar contra la independencia de los miembros, porque contrariamente, si uno u otro miembro vota en tal u otro sentido, se dirá que tal persona votó en otro sentido. Y la fuerza de la deliberación es que es una deliberación colectiva, ya sea que uno esté a favor o en contra. Pero si una mayoría decidió que la ley es constitucional o que no lo es, la decisión es una decisión del conjunto del Consejo Constitucional y no la decisión de uno u otro miembro o de uno u otro grupo. De ahí la importancia. Sí, la posición del presidente del Consejo Constitucional no es fácil, puesto que está siendo atacado y criticado, pero qué felicidad ser criticado y ser cuestionado.